Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este corto episodio de nuestro podcast Power Logic. El día de hoy vamos a inaugurar una nueva sección en donde le solicitamos a lo largo de la semana que nos enviasen videos de sus levantamientos y con esto vamos a inaugurar esta sección de Form Check, en donde vamos a nosotros, Kubi como yo, vamos a darle análisis a los videos que nos envíen y darle recomendaciones para solucionar lo que creamos conveniente de su técnica, de su ejecución, o también si es que ustedes nos solicitaron un problema concreto que crean que habría que darle resolución, ahí mismo lo vamos a tocar. Entonces vamos a comenzar, tenemos varias solicitudes, en algunos casos de un solo levantamiento, algunos otros atletas nos enviaron más de uno, así que habrá alguno que vamos a tocar más por encimita, ya sea porque o la técnica no tiene mucho que cambiarse o porque será algo que tomaría quizá otros pasos, porque bueno, obviamente el form check o lo que se puede hacer a nivel técnico pues tiene ciertas limitantes y hay cosas que quizás tienen que trabajar más a nivel de programación o que es algo más hacia largo plazo con cambios paulatinos, así que bueno, vamos a intentar aportar lo que creamos conveniente en cada uno de los casos y vamos a comenzar con nuestra primera solicitud, que si no me equivoco, Kubi, es de Gregory. Pero bueno, Grego. ¿tú quieres agregar algo antes de comenzar con los checks? Sí, solo pues que vamos a estar haciendo esto de las revisiones técnicas de manera que nosotros podamos aportarles a ustedes. No creo que sea demasiado beneficio para todos que nos metamos así demasiado profundo, demasiado microscópico con la técnica, solo las cosas a las que le vayan a poder sacar utilidad y pues ahí les vamos a ir recomendando también qué cosas pueden hacer para corregirlo, ¿no? O sea, mencionar qué cosas son así en el scope más grande que deben corregir de su técnica y cómo hacerlo más o menos, ¿no? Porque como menciona Armando, pues hay algunas cosas que se tienen que corregir con programación, con más coaching, y cosas así. Entonces, en eso nos vamos a enfocar pues para entregarles el mayor valor posible, ¿no? Entonces, vamos a empezar con Gregory primero. Está la pantalla. Va. 300 kilotes de Gregory. Uh-huh. Que contextualizándolo, Gregory es un levantador pues, relativamente nuevo en el ámbito. Y, pues bueno, obviamente, como podemos ver, extremadamente fuerte. Es un 7-4, me parece que ahí compitió en la categoría 7-4 en un selectivo estatal. Y ese peso, para los que no lo saben, si no me equivoco, es récord nacional y de lejos, ¿no? Obviamente no oficial, porque fue en un estatal, un selectivo y demás, pero bueno, obviamente un levantamiento pesadísimo. Ahora, algo que sí creo que vale la pena comentar es que para realizar un análisis técnico, normalmente se le saca más valor a quizá otro tipo de sets a evaluar, ¿no? O sea, de intensidades no tan elevadas, sobre todo, quizá no, o sea, en competición es útil ver los levantamientos para ver cuáles pueden ser los puntos de falla en un contexto de esa índole, en una competición, pero probablemente hay otro tipo de sets que nos resultarían más de utilidad. En este levantamiento concretamente de Gregory, la verdad es que no hay mucho que decir a nivel de errores técnicos, la verdad es que fue un levantamiento, bueno, obviamente fue un levantamiento bueno y pues para la carga que demandaba, si no me equivoco, también era un PR para él a modo personal. Entonces, considerando todo eso, la verdad es que sale muy bien. Ahora, si no mal recuerdo, lo vi tirar ese mismo peso en el Nacional en el Junior de Zacatecas. Y ahí sí creo que pudimos ver un poquito más de lo que comento, que pues es un levantador todavía pues un poco nuevo, por así decirlo, y que existe una variabilidad de movimiento quizá un poquito más marcada que en levantadores más experimentados. Yo concretamente, en este levantamiento quizá no, pero cuando lo vi en vivo, lo que recuerdo es que tiene quizá todavía no tan claro a veces en qué momento quitar el slack. En ocasiones parece que es como que lo quiere hacer todo a la vez, o sea, como meter la cadera, empujar y quitar el slack todo a la vez. Y pues entre que no lo hace de manera tan contundente como debería, entonces pues tenemos que recordar que o nosotros tensamos a la barra o la barra nos tensa a nosotros, ¿no? Entonces, cuando lo queremos hacer todo muy simultáneo o no lo hacemos tan fuerte como quizá deberíamos, es probable que como resultado de ello, la barra al estar muy rígida tienda a generar que nosotros, en vez de que se deforme ella para nosotros levantarnos, pues deformarnos nosotros para levantarla a ella, ¿no? Entonces, si no mal recuerdo, algo del estilo le pasa a Gregory. Entonces, yo si fuese él, intentaría
segmentar un poquito más, por lo menos a modo didáctico, en pasos, su levantamiento de, ok, ahorita estoy tensando, ahorita estoy haciendo mi wedge y ahorita estoy empujando. Hacerlo más como por partes, por lo menos en una etapa inicial de aprendizaje en donde lo tenga como más fresco en cada parte de qué está haciendo y qué está buscando. Y en ese punto, ya cuando sienta más adherencia a qué sensación le da hacer cada parte del levantamiento, ahora sí intentar unificarlo de nuevo y buscar siempre darle, pues bueno, la máxima intención posible. Pero pues sí creo que en esta etapa de refinamiento sería conveniente eso, hacer las cosas como un poquito más conscientes y por separado, y luego ya con el paso del tiempo intentar darle esa unión para buscar de nuevo pues estos rendimientos elevados. Eso es lo que yo podría decir, pero bueno, obviamente estamos hablando de un levantador de mucho nivel, de pues, también pues, bastante proyección porque lleva poco tiempo en esto, pero que sin duda creo que con el paso del tiempo, creo que mucho de esto es justamente lo de la experiencia. Va a ir él solito dándose cuenta de cómo se tienen que ir sintiendo las cosas, ¿no? Porque, bueno, cuando nos llevamos tanto tiempo en esto, a veces no tenemos tan claro ni siquiera cómo se siente algo que está bien o cómo no. Es como que la levanté o no la levanté, pero bueno, con el paso del tiempo te vas dando más idea de cómo se siente algo bien, independientemente de si termina siendo mucho peso o no tanto, ¿no? Sí, y yo, ahorita que estabas contextualizando, quería mencionar unas cosas más de Gregory, porque pues platiqué con él en el Nacional. De hecho, el último día entrené con él y cosas interesantes nomás de este lifter. Uno que a mí se me hizo interesante es que lleva 15 años entrenando en el gimnasio. O sea, es nuevo, sí, en el powerlifting. En el powerlifting, si no me equivoco, me dijo que tenía como un año entrenando más o menos, pero en gimnasio lleva 15 años. Y 15 años levantando pesas, porque le dije, pero ¿cómo? O sea, 15 años de que empezaste a hacer lagartijas en tu Sí. casa y abdominales o así. Me dijo, no, yo a los 7 ya estaba en un gimnasio. Yo no sé en qué gimnasio te permiten hacer pesas a los 7, porque a mí a los 14 no me querían dejar entrar. ¿Qué digo? Es que estás muy chiquito, Cuy. Sí, ya me veía bien chamaco de por sí. Pero pues sí, él dice que desde los 7 lleva levantando pesas. Yo creo que eso en gran parte explica pues lo mamado que está, ¿no? Porque tiene una base de masa muscular pues muy buena de Gregory. Y si no me equivoco, el récord que mencionaste es el que tenía Abraham, ¿no? Sí, el récord de Amram, si no me equivoco, eran 290.5. Ajá, 290 y medio. Y creo que sí lo rompió en este nacional, ¿no? Cuando levantó 300. Sí, exacto, sí, ya quedó el récord de él. Ajá, porque luego intentó 307, si mal no recuerdo, y ahí fue donde le falló. Y básicamente yo comparto lo que mencionaste, que este 300 la neta se ve súper clean, o sea, una Sí, técnica muy a lo Joe Bernstein. eh, y la neta, o sea, se ve bien, así tal cual. Esta ejecución, no hay mucho que podría decir. Pero también recordando lo del Nacional, o sea, lo que pasó con el 307, que digo, o sea, eventualmente cuando haces un levantamiento máximo, algo tiene que fallar, ¿no? Siempre algo va a ser lo primero en romperse. Y en el caso de Gregory, pues fue eso, ¿no? Como un tilt en la cadera que ya lo lleva a, pues, no poder bloquear, ¿no? O sea, lo ayuda a despegar, pero ya no la puede bloquear. Y yo creo que sí, pues tiene que ver con, uno, cómo jala el slack, pero pues tal vez también podría beneficiarse de fortalecer un poco más la musculatura de la cadena posterior con algunos ejercicios de hinges o algo así. Le podrían ayudar, digamos, a fortalecer ese punto débil. Y yo creo que el combo de hacer, o sea, de mejorar su setup y su slack pull y entrenar sus hinges le podría ayudar a tener un muerto pues más consistente y con un sticking point pues no tan marcado, no tan claro. correcto. Bueno, entonces pasamos con el próximo. Muy mamado mi compa Gregory. Yes. Y hablando de personas mamadas, Uno aquí más está mamado. uno más mamado. A ver. Ok, aquí está Godric con su deadlift. Aquí son como 360, creo. Sí, sus 55, ¿no? Ah, Bueno, 355, sí. es, Sí. Ok, pues hace rato estábamos platicando de los levantamientos de Rodrigo, porque pues obviamente es un levantador muy, muy fuerte también y con muchísima experiencia. Y la verdad es que pues ya claramente sus levantamientos técnicamente
se ven pues muy bien, ¿no? O sea, yo creo que mandó sus 3 levantamientos, ahorita vamos a ver el resto. Yo creo que en el que más vamos a poder aportar es en bench. En este caso, pues la verdad es que yo veo un deadlift muy limpio, o sea, con un sticking point típico de lo que veríamos de una persona de una categoría de peso elevada, o sea, un heavyweight. Y en realidad lo único que veo aquí muy claramente es que el agarre se le está abriendo, ¿no? O sea, que cuando termina de bloquear, se le empieza a abrir el agarre y pues muy rápido suelta la barra, que también de hecho es algo típico de los heavyweights. Entonces, la única recomendación que yo daría es que practique holds, o sea, en cada rep que haga holds largos, bueno, digamos en la última rep de cada set y cuando le toquen singles en los singles y ya, nomás para fortalecer eso y pues evitar que en una competencia le pase. Que de hecho creo que en la última competencia, la que acaba de pasar Sí, de su gimnasio, el GDC, Just for Fun, eso eso lo le sé. pasó. En su Ujú. último deadlift se le abrió el agarre, entonces, eh, pues sí, eso es lo que yo diría. ¿Darías alguna otra recomendación para el tema del agarre? Sobre todo en una persona así, o sea, que bueno, o sea, no es como que, me imagino que no es que tenga el agarre débil, ¿no? Obviamente, porque sabemos que tiene un background también de strongman y de cosas que, pues, es obvio que debe tener el agarre muy fuerte. Entonces, ¿tendrías alguna otra recomendación de quizá algo extra que hacer aparte de los holds? Eh, yo en realidad solo diría los holds y más que nada cuidarse las manos, o sea, para saber que no tenga como callos o algo así que se le pueda abrir. Eh, y pues tal vez que intente usar magnesia líquida y luego encima magnesia de la normal y ya, en realidad solo eso. ¿Qué tanto le recomendarías a alguien así usar straps? O sea, ¿qué tan viable lo consideras? Porque obviamente estamos hablando que Rodrigo para llegar a su top set, pues probablemente tenga que hacer bastantes más aproximaciones de las que haríamos nosotros, ¿no? O sea, pues, al final son bastantes más kilos. Fíjate, Entonces, el desgaste para las manos, pues es alto, ¿no? sí, ajá, yo creo que es algo contraintuitivo, ¿no? Usualmente se recomienda no usar straps, pero tal vez a Rodrigo le recomendaría sí usar, eh, tal vez en los backdowns o algo así, porque pues como dices, ¿no? O sea, ya claramente tiene un agarre muy fuerte y yo creo que más bien la prioridad es que le llegue fresco el agarre, ¿no? O sea, tal vez si llega con sus antebrazos y su agarre fresco y no prefatigado, también le puede ayudar, ¿no? En su top single. Sí, porque en este caso, bueno, obviamente es el tema de la salud de la mano como tal, o sea, de la piel y demás, pero aparte Ujú, también, pues obviamente su agarre, pues tiene también cierta interferencia con lo que pasa en otros levantamientos, ¿no? Al final, pues es muy probable que a él le demande mucho su squat a nivel de antebrazos, hasta su bench también. Entonces ya si llegas al peso muerto y aparte te avientas ahí 15 sets contando aproximaciones con, pues de estar apretando y apretando y generando esa activación, es probable que pues termine fatigando, ¿no? Y a la fatiga ahí sí quizá viene la pérdida, en este caso como de la función de poder generar ujú, bien la sujeción, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, yo le recomendaría de ley de que todo el trabajo que no sea meramente de competición, de que por ningún motivo lo vaya a hacer con su agarre de compe, o sea, si hace, yo qué sé, hinges, de que stiff leg o RDL o lo que sea, de que pues straps sí o sí, lo ujú, mismo con las tracciones y con cualquier otra cosa que no sea trabajo muy, muy real, que en este caso pues podría ser hasta perfectamente de que a secundarias se los avienta con straps y a ujú, las primarias pues darle su foco bien, bien como bien de power, ¿no? Claro, su agarre de competición y además ahí meter los holds, meter quizá algún trabajo directo de hold sostenido, no sé, de que en el último set intentar meter un hold aún más largo, no sé, no de que, o sea, cada set meter un pequeño hold al final del mismo o al inicio, como prefiera, pero en el último set maybe meter algo más prolongado, ¿no? De que, no sé, 15, 20 segundos y buscar irlo progresando también, ¿no? De que supongamos que sus backdowns rondan más o menos los mismos kilos para él, no sé, 280 kilos, por decir algo, ¿no? 270 de que la primera semana igual le hace un hold de 10 segundos en el último set e intentar con el bloque ver si esos mismos 280 o 170 al final del bloque puede sostenerlos durante más tiempo, ¿no? Que también es una manera de intentar ir registrando progreso en ese sentido. ujú. Sobrecarga progresiva. Sí, pues concuerdo. Entonces nos vamos con el próximo. Este es Santiago el Tatito. Tatito. Dice que nos presta su imagen para fines educativos. Ok. Aquí también cabe mencionar que, pues, para sacarles el mayor provecho a estos form checks, pues deben ser sets pesados, ¿no?
Y en este caso, pues Tatito parece que nos mandó un backdown 7 de bench. O no me acuerdo cuántas reps son exactamente, pero pues sí. Pero a ver, o sea, explícanos por qué debería ser un set cercano al fallo. O sea, ¿cuál es Porque, la naturaleza de esa premisa? sí, porque usualmente cuando te acercas al fallo es cuando empiezan a salir los fallos técnicos, ¿no? O sea, si eventualmente algo tiene que fallar, ¿no? O sea, algo se tiene que romper primero, digamos, y entre más te acerques a un levantamiento máximo, más empiezan a notar, ¿no? O sea, si bien nosotros podemos más o menos darnos una idea por nuestra experiencia, viendo ciertas posiciones, qué es lo que va a pasar con cargas más elevadas, pues tampoco no siempre podemos adivinarlo todo, ¿no? Si no podemos predecir exactamente lo que va a pasar hasta que suceda, hasta que lo veamos. Y esto solo empieza a suceder en cargas más elevadas. Entonces, por eso es que es importante que manden pues videos pesados sobre todo. ¿Qué RP recomendarías como en general para establecer, o sea, estas condiciones límite, que es a lo que te refieres, ¿no? De saber, o sea, porque bueno, eventualmente todo va a fallar, pero la pregunta es qué fallaría primero, ¿no? Sí. Yo creo que para ya, o sea, empezar a ver algo muy, muy claro, tal vez un 8.5. O sea, igual y nosotros con nuestra experiencia podemos verlo desde antes porque ya tenemos ciertas ideas de qué es lo que le pasa a cada quien con qué posiciones. Pero yo creo que con un 8.5 ya se empiezan a ver las cosas muy claras. ¿Tú qué dirías? Sí, yo creo que alrededor, o sea, alrededor del 8 probablemente, que pues bueno, yo creo que podríamos establecer que probablemente a partir del 7, 7 y medio empieza a haber cierta reducción de velocidad y quizás empieza a mostrar cierto sticking point, pero Ujú. los breakdowns a nivel técnico probablemente ya va un poquito después de justamente esta reducción de velocidad, no sé, es como que primero se mantiene la misma técnica, misma estructura con una velocidad menor y ya Ujú. después de este punto a nivel de dificultad ahora sí empiezan a surgir los breakdowns. Obviamente, entre más sólida sea la técnica de alguien, pues más va a tardar en llegar a este breakdown. Y entre más volátil sea, pues probablemente hasta antes del RP8 va a aparecer, pero bueno, hablando de levantadores que tienen una técnica sentada, pues probablemente eso, entre el 7.5 y el 8 debería empezar a notarse algo. Ok, entonces vamos a ver el video de Tatito. El por 7 de Tatito. El por 7 backdown de día terciario. Que bueno, ya aquí habíamos algunos videos, los vimos por encimita antes de iniciar a grabar, nomás para darnos una idea de cómo íbamos a orientar todo. Y aquí lo que estuvimos platicando es del setup, ¿no? De Tato. La manera en la que baja los glúteos al banco parece que pierde mucha tensión aquí, si se fijan. O sea, ahí parece que hace un buen setup, pero a la hora de que baja los glúteos pierde mucho esa tensión, ¿no? Y también tú tenías otros comentarios, ¿no? Sí, yo lo que pienso al ver el levantamiento es que hay como cierta traslación del centro de masas durante la bajada, sobre todo cuando está cerca de llegar al pecho. O sea, básicamente lo que me refiero es que parece como que todos tienden a desplazarse un poquito como hacia los pies y su pecho en general y su caja torácica se mueve junto con ello, lo cual pues obviamente hace que el punto de contacto en el pecho pues sea móvil y eso es inconveniente, ¿no? Porque claro, le puedes como atinar entre comillas, y pues no hay tanto problema, pero también como se está moviendo, puede que no le atines al punto exacto de contacto que querrías y ya quedas en una posición quizá pues distinta, ¿no? Ya sea con la relación de hombro-escápula más elevada o que simplemente al estarte moviendo pues no logres sostener tanto la tensión, ¿no? Al final, normalmente pues la recomendación es que las partes que no son drivers pues no se muevan, en resumen, ¿no? En este caso, si se está moviendo la caja torácica o en general toda la estructura, es probable que esto nos lleve pues, a que se disipe la manera en la que podemos sostener la tensión y posteriormente la manera en la que podemos producir fuerza. Entonces creo que va muy de la mano de lo que comentas de lo que está pasando con sus piernas. O sea, parece ser que, pues podemos ver el video, está pues bastante activo, está hasta temblando las piernas de Tatito, pero sí da la impresión de que no están consiguiendo al 100% su objetivo de, al final en un leg rep constante activo como el que hace él, pues lo que queremos es que se sostenga la posición constante, ¿no? En un punto fijo.
me parece que no se consigue del todo, por lo que habría que ver si es que la posición en la que está optando de pies y de piernas en general es una realmente sostenible, o si es que quizá habría que probar con un posicionamiento de pies un poquito más hacia atrás, maybe un par de centímetros, para de esa manera que al mismo grado de activación logre sostener la posición un poquito más, ¿no? Porque así, aquí parece que está como que agarrándose nada más con las garritas del suelo y que no está logrando ejercer tanta presión horizontal como su cuerpo requiere para poder mantener la orientación de su caja torácica constante, ¿no? Que creo que es el pequeño punto de fallo que se ve aquí, que obviamente podremos ver, no es un levantamiento, la verdad es que bastante limpio, que no tiene demasiadas fallas, pero esto estamos intentando extrapolarlo a lo que sería un set verdaderamente más pesado, ¿no? Porque bueno, aquí son 110 kilos, si no me equivoco he visto tirar a Tato 140, no me acuerdo si 145, entonces pues bueno, es una carga baja realmente, ¿no? Pero bueno, esta misma tendencia es probable que se acentuaría con el paso del porcentaje y de la carga, ¿no? Entonces, bueno, ese sería quizá mi take, un par de centímetros más hacia atrás los pies, buscando que se ejerza la misma activación, pero que se vea reflejada de manera más efectiva en el objetivo de mantener la posición constante de la orientación de la caja torácica y que en dónde está ubicada en el espacio, ¿no? Para que no se esté moviendo hacia adelante, hacia atrás. Sí, concuerdo con eso. Y de hecho, aquí me gustaría hacer una recomendación de un hack que uso yo y que yo recomiendo. Digo, no es para todas las personas, pero para este tipo de casos me parece muy útil. Y mini historia aquí, yo lo descubrí o lo empecé a hacer a raíz de cuando estaba entrenando en pandemia en casa de Armando Quintal. Pues ahí teníamos un combo rack y el piso básicamente era piso, así parecía que estaba pulido, o sea, estaba bien resbaloso el piso. Entonces no se podía hacer nada de leg drive. Y luego siempre tenía tierra porque estaba en el patio. Sí. Entonces no podías hacer nada de leg drive ahí. Y pues una persona con un bench press con arco, es difícil hacer tu arco si no tienes un buen leg drive, ¿no? Entonces, lo que empecé a hacer para contrarrestar esto es apretar el banco con las piernas, o sea, como si estuviera haciendo una aducción, pero así muy, muy fuerte. Y básicamente eso fija tu posición, o sea, digamos, tú haces el arco, desciendes con los glúteos lentamente, o sea, bien apretado, y luego aprietas el banco fuerte y de esa manera fijas tu posición en el banco, porque ya tienes, digamos, dos anclas, ¿no? Que es en los trapecios y a la altura, pues, de las rodillas, ¿no? Donde estás fijando, y de esa manera ya no dependes tanto del leg drive, ¿no? O sea, no quiere decir, ya no empujes, ¿no? Pero ya no dependes tanto de él y ya te quedas muy firme, o sea, en una misma posición sin tener que estarte moviendo. Y esto, de hecho, también me ha servido en competencias donde las condiciones, pues, no son las más óptimas, ¿no? O sea, que no ponen alfombra o cosas así, que el leg drive no es tan confiable porque te puedes deslizar o algo así. Si haces esto, ya no dependes tanto de estar haciendo un leg drive así fuertísimo, ¿no? Y puedes contrarrestar este efecto. Entonces, yo concuerdo con lo que dijiste. Tal vez poner los pies unos centímetros más atrás y fijarte apretando el banco. Y yo creo que con eso debería solucionar este problema que menciona Armando. Dijiste que no crees que sea para todos. ¿En qué casos crees que aplica y en qué casos crees que no aplica? Fíjate que no sé. La verdad no tengo la respuesta a esa Yo pregunta. tengo una hipótesis al respecto porque, o sea, es algo que alguna vez me habías comentado, pero honestamente probándolo me siento extremadamente incómodo. Ahora, por ejemplo, haciendo Larsen es algo que hago súper conscientemente, porque bueno, ahí no hay otra opción. O haces Ajá, eso o no haces nada, ¿no? y de hecho el arte Y también te enseña a hacer eso. Y yo también tengo una hipótesis. No estoy seguro, la neta, pero mi hipótesis, vamos a ver si es la misma o diferente a la tuya, es que depende de la longitud de tu tibia. O sea, yo, depende. Ajá. yo siento que depende como del ancho de la cadera, porque bueno, en función de eso depende como a qué ángulo de abducción o no vas a poder generar fuerza pues real contra el suelo, ¿no? Ajá. Supongamos que, o sea, si tu rodilla tendría que estar por dentro del ángulo de tu cadera para poder apretar el banco, yo creo que en ese punto no vas a poder ejercer demasiada fuerza real contra el suelo. Entonces sería como que estuviese pues en una linealidad, ¿no? Entre tobillo, rodilla, cadera.
En mi caso, pues no sé, maybe estoy muy caderón, no sé, de que siento que tengo que estar así como haciendo una especie de valgo para poder hacerlo. En este punto, no se siente absolutamente nada cómodo. Y por ejemplo, en el Arsen, yo lo que hago es sí apretar con los aductores el banco, pero mis piernas quedan súper abiertas, o sea, Ujú. quedan viendo, no manches, muy, muy, muy hacia afuera y aprieto con la parte como muy superior de mi aductor. Ya. Pero con la dinámica que comentas tú, sería como apretar casi que con las rodillas, pero yo no puedo hacer eso. O sea, yo intento apretar el banco con las rodillas y siento, número uno, muy poca producción de fuerza contra el suelo de Ujú. mis pies. Y número dos, siento mucho equilibrio, mucha falta de equilibrio y hasta ciertas molestias como a nivel sacroiliaco y demás, de que solo es una posición para mí que implica demasiado ir hacia adentro, por así Ajá. decirlo. Igual estoy gordito, no sé. No, pues sabes que ahora que lo pienso, yo creo que también, o sea, yo creo que puede ser ambas cosas, porque también si tu tibia es muy larga, o sea, digamos, por ejemplo, y eso es algo que yo también tomo en cuenta cuando veo el leg drive de las personas, cuando veo que la rodilla está muy por encima del banco, me parece que el leg drive que se produce ya no es tan transferible a lo que estamos buscando. O sea, usualmente para mí un buen leg drive debería verse la rodilla más o menos un poquito arriba del banco, más o menos alineado con la orilla del banco, porque ya arriba ya es como difícil empujar así en L, no más que como en diagonal. Entonces, yo creo que también por eso le ayudaría aquí a Tatito poner los pies un poquito más atrás, ¿no? Porque al hacer su tibia diagonal, pues la estamos acortando un poco verticalmente. Y yo creo que puede ser una combinación de ambas cosas, porque lo de la cadera, pues también tiene sentido, ¿no? Si estás muy caderón y ahora tienes que eh, empujar Aducir como hacia adentro de tu cadera, pues sí está sí, medio raro, ¿no? O sea, porque por ejemplo en mi caso, pues yo tengo las caderas así, ¿no? Entonces todos. yo en realidad, sí, era innecesario, pero sí. Entonces el banco para mí sí queda fuera de donde están mis caderas. Entonces yo sí, pues empujo a la altura de la apertura de mi cadera, ¿no? No tengo que empujar, digamos, hacia adentro. Entonces Correcto. también podría tener sentido. Pero en el caso de Tato, por ejemplo, puntualmente, pues no se ve muy caderón. Entonces yo creo que bien podría ser algo que le funcionara. Sí Pero que pues igual, bueno, o sea, todo esto son recomendaciones que al fin y al cabo tienen que probar. Tienen sí, que probar y quizás son simplemente ciertas ideas de las cuales pueden tomar parte y pueden desechar otras, ¿no? O sea, en este caso, si Tatito recorre sus pies y se siente más cómodo por intentar apretar, no se siente del todo cómodo, pues pueden no apretar, no necesariamente, pero sí buscar cumplir con la recomendación general que estamos dando de que a buscar una posición de pies en la cual pueda sostener la posición de una manera más constante, ¿no? O sea, que no, porque se ve que está como muy al límite, ¿no? Como bailando un poquito en la posición. Simplemente buscar combatir esa tendencia de una manera, de la manera que sea realmente, ¿no? Si es moviendo los pies para atrás un poquito, qué bueno. Si es apretando el banco, pues también qué bueno, pero hay que intentar corregir eso. ok. Nos vamos con el próximo. Este es Anuar Díaz. Ay, aquí quiero nos vamos a meter al correo porque nos hizo un comentario Anuar sobre, básicamente nos estaba diciendo que está indeciso ahorita si hacer sumo convencional. Lo vamos a leer aquí. Para dar un poco de contexto, pues hago convencional y suelo perder la posición de la cadera. La redondeo o la espalda flexa demasiado, incluso con cargas que ya he movido fácil. Ahora, por probar cosas diferentes hago sumo, pero se siente raro. 180 por 2 es PR. Entonces vamos a ver ambos, su convencional y su sumo, y pues de aquí vamos a ayudarle a decidir cuál le funciona mejor, ¿no? Ok, esto Ese es fue su el convencional. convencional. Ajá. Ay, bueno, mandó tres videos, ¿no? Porque uno es su convencional y luego me parece que es convencional y sumo, básicamente Mismo peso. mismo set, con mismo peso, ajá. Ok, ese se vio sencillo. Entonces, el primer levantamiento de convencional fue que como un max out de Sí, convencional. parecía un PR, ¿no? Ujú.
Vale, entonces aquí ya tenemos la comparación más directa de un levantamiento con el otro de más o menos mismo peso. ¿Cuál es tu take? Empiézalo tú, ¿no? Para estar haciendo uno y uno. Vale. Yo considero que hablábamos en el feedback pasado que siempre tiene que analizar sobre todo que cuál es la condición límite más próxima, ¿no? O sea, cuál es el punto que va a fallar antes. Aquí parecería ser que con Anuar es claro que en ambos levantamientos, bueno, en ambas vertientes del peso muerto, parecería que el bloqueo va a ser el punto de falla, ¿no? El punto de quiebre, sobre todo por la orientación quizá de su pelvis y de su sección lumbar de la columna y demás. Eh, pero si comparamos ambos, si bien ambos presentan más o menos las mismas características de posible fallo, sí parecería ser que el sumo va a tender a fallar primero, o esta impresión me da a mí por lo menos, que en convencional probablemente tendría mayor capacidad de lucha y que en sumo, quizá por agregarle la complejidad del grado de abducción de cadera, ya a la hora de combinar lo que comentábamos de quizá la orientación de su pelvis y de su lumbar con lo que representa la complejidad extra de saber qué hacer con la extensión de rodilla y luego cadera en el sumo, tendería a fallar primero. Entonces yo me quedaría, la verdad, con el convencional, eh, porque bueno, en este caso, este sumo, en mi opinión, sí requeriría quizá un poquito más de trabajo y de refinar cositas, sobre todo a nivel de posicionamiento inicial. Y el convencional, obviamente también podría mejorar, pero creo que sería, ya a día de hoy es algo más solvente, yendo a cargas más elevadas. Sí, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que su convencional sea más confiable, sobre todo porque agregamos, como dices, el grado extra de complejidad con esa abducción. Y yo aquí lo que veo que es muy común con personas que tienen este tipo de peso muerto, digamos, como con mucha flexión y hacen Mm. sumo y aparte hook, o sea, la combinación de esas cosas hace muy fácil que aquí, o sea, Sí. justo en este punto, digamos, se te atrapen tus dedos con tus cuádriceps, ¿no? Con tus piernas. Y si de por sí la posición no es una buena posición para bloquear, esto lo dificulta aún más, ¿no? Porque pues el hook, o sea, el hecho de tener el dedo pulgar entre la barra y tus dedos, pues hace que te quede la mano como un poquito más alejada de la barra, entonces hace más fácil todavía que se atrapen tus dedos con las piernas. Entonces, de por sí no estamos en una buena posición para bloquear y aparte, eh, haciendo el hook y sumo lo va a hacer aún más difícil que en un convencional. Entonces, en un convencional, mando está más fácil que puedas bloquear, no es más solvente actualmente. Igual, De hecho, esa posición que tienes ahí pausada, ajá, perfectamente podría ser la posición de fallo en una carga máxima. O sea, ajá, sí, por eso, tranquilamente ahí no, si tuviese que bloquear, supongamos, 30 kilos más o lo que sea, es muy probable que ahí quedaría, ¿no? O sea, sí, ahí empezar a extender la cadera a partir de esa posición en donde tiene como esa flexión extra, una quizá ligera retroversión pélvica y demás, se vuelve más complejo, ¿no? O sea, tendría que ser como un coil, o sea, como de desenroscarse básicamente sí. activamente. Y es algo complejo al mismo tiempo sostener el hook cuando estás activo, o sea, chocando directamente contra tu quad, contra tu muslo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, creo que estamos de acuerdo en que el convencional probablemente por el momento sea la mejor opción. ¿Y cómo le ayudarías aquí a mejorar su convencional? Vamos a verlo otra vez. Si quieres, vemos el video que es Ah, pues sí. Ajá. el más pesado. De hecho, yo creo que eso más o menos corrobora la hipótesis que decíamos, Ujú. que es un levantamiento claramente más pesado, pero la técnica se mantiene pues básicamente constante, que es básicamente es lo que querríamos, ¿no? Con la manera que ejecutamos, que independientemente de si es perfecta o no, que se mantenga más o menos en donde mismo con el paso de la dificultad. Aquí lo que no sé si fue algo de la ejecución esta concretamente o qué, pero parece que tiene un poquito tema como de falta de
un poquito de equilibrio quizá en el empuje de su pie contra el suelo. Parece que tiene como algo de vaivén, de que se va hacia adelante, hacia atrás, como que va la presión yéndose punta, luego los talones, luego otra vez a la punta, luego hacia los talones, cuando pues obviamente el caso idóneo debería ser una presión constante de toda la planta del pie contra el suelo, generando pues un empuje continuo, ¿no? Contra el mismo durante toda la concéntrica. Y aquí sí parece que va como un poquito hacia adelante, hacia atrás, ¿no? Entonces, pues eso, centrarse como en hacer esa especie como de leg press contra el suelo, en cuanto, o sea, tensa la barra, mete la cadera y en cuanto va entrando la cadera, pues centrarse en siempre sentir el heavy fit, ¿no? La planta del pie en contacto con el suelo de manera súper constante y no perderle el ojo a eso, porque parece que lo que comentábamos que era probablemente el punto de quiebre, que es el bloqueo, pues se está manteniendo bastante bien en este levantamiento ya más pesado, ¿no? Sí, y también yo creo que puede tener que ver que ahí la neta no sé qué tipo de calzado sea este, no lo conozco, pero no se ve demasiado estable, entonces yo creo que iniciaría primero por cambiar a un calzado más estable, porque este pues parece que tiene como mucha movilidad, como mucha compresibilidad sobre todo. Y otra cosa es que para mí me parece que estás poniéndote la barra Un muy, poquito adelante, ¿no? ajá, muy adelante de tu midfoot. Sí. Entonces, si te fijas ahí en el puro split second inicial, Sí. primero la barra empieza a moverse en diagonal hacia atrás, ¿no? O sea, Sí. como alinearse con el midfoot y luego ya empieza a subir. Entonces tenemos un reacomodo que podríamos evitar si nos acercáramos un poquito más a la barra, ¿no? Entonces, yo diría que eso, o sea, heavy fit, enfocarse en hacer leg press y también acercarnos un poquito más a la barra para que esté alineado con nuestro midfoot, sobre todo. Ujú. Bueno, y creo que también le podría beneficiar practicar unos hinges, ¿no? O sea, tal vez stiff legs. Sí, sí es probable, porque bueno, en este caso creo que pues, concordábamos en que la posición en general está que es un poquito más flexionada de lo que podría llegar a ser. Ujú. Entonces, si no se tiene tan buena conciencia de cómo hacer un hinge, una bisagra de cadera sosteniendo pues la relación pelvis-caja torácica constante, pues trabajar en ello, ¿no? A modo de trabajo complementario con RDL, con Stiff Leg Deadlift, que le permitan generar esa conciencia, obviamente con un foco meramente en ello, ¿no? O sea, trabajarlo como algo complementario para aprender a hacer el hinge, no tanto como un trabajo en este caso de hipertrofia o de meterle pesadísimo, sino pues más que nada eso, como un reinforcement de lo que es el hinge. Va que va. Muy bien, vamos con el próximo. Ok, entonces el próximo es Godric, otra vez con su benchote de... ¿Cuánto es aquí? 207. 207. Ajá, vamos a verlo. Que bueno, yo creo que aquí tenemos un claro ejemplo de a quién no le funcionaría mi hack, ¿no? Del bench. Ah, clarísimo. Sí, sí. O sea, muy probablemente si le dijeses a Godri que apretara con los pies súper cerraditos, se nos caería, ¿no? Se nos iría hacia el lado del banco y terminaría con un desastre. Sí, sí, sí. Pero bueno, estamos viendo un levantamiento pues muy pesado también. Y tú me comentabas cuando le dimos una pequeña checada antes de empezar el programa, que sentías que se beneficiaría probablemente más de hacer un bench con algo de hundimiento, ¿no? Algo más de zinc de lo que está haciendo. Explícanos por qué crees eso. Sí, o sea, de cajón para mí parece como... Y ya lo hemos hablado en otros videos, ¿no? O sea, que tenemos ciertos prototipos de lifters y para mí este es una ejecución de un bench press de una categoría a la que Godric no pertenece, ¿no? Que es como muy controlada en el descenso y aparte con un toque muy suave. Entonces, usualmente vemos esto beneficioso en personas más ligeras, ¿no? Con más arco, con un bench press pues bueno, no voy a decir más técnico porque también el Sync Touch tiene su parte técnica, Claro. pero sí más arqueado sobre todo. Y yo lo que esperaría ver de un levantador pesado como Godric es algo más similar, digamos, a lo que hace, no sé, un Jesús Olivares, que es un bench press con más hundimiento, ¿no? O sea, que básicamente no controlan pues casi nada la bajada y dejan que se hunda y aprovechan toda esta pues masa que tienen aquí
para darles un impulso inicial, ¿no? Y ya nomás, pues los deja a la mitad y desbloquearla con los tríceps, ¿no? Eh, Porque así como sí, pues los ligeros tenemos nuestras trampas, que es el arco y lo que quieras, pues los heavyweights también tienen sus trampas, ¿no? Que es la panza. Entonces yo creo que cada quien debe aprovechar las virtudes que tiene, pues de la manera que más le convenga, ¿no? En este deporte. Y yo creo que en este caso, o sea, con este bench concretamente, pues no estamos aprovechando eso. Yo, o sea, siento que habría que contextualizarlo bien porque obviamente todo bench, o sea, todo movimiento en general requiere cierto grado de control en la excéntrica, ¿no? Dígase en este caso bench o dígase sentadilla. Pero aquí la pregunta es, ¿qué tan lento significa control para X o Y técnica, ¿no? En este caso, yo creo que un buen ejemplo de lo que sería como que la transición de un bench de un lightweight a un heavyweight sería probablemente Kaiko, que pues tiene un bench con una bajada, digamos, un poquito más fluida, ¿no? Y eso no significa que sea descontrolada, simplemente es que hay que matizar en qué momento él va a empezar a generar como más, a frenar más para llegar al pecho versus otra persona, ¿no? Quizá alguien que requiere un toque más suave, más preciso, va a tener que empezar a frenar, supongamos, a la mitad de la bajada, y alguien con un toque, con un zinc, pues quizá empieza a frenar en el último cuarto de la bajada, por decir algo, ¿no? Entonces, la velocidad promedio de la misma va a ser más elevada porque va a estar menos tiempo frenando, ¿no? En este caso, Godric parece que está como quitándole velocidad a la barra demasiado pronto, y a un grado quizá un poquito más robusto de lo que debería, o sea, una bajada un poquito más fluida. Yo la verdad es que no tengo tanto problema con el grado como del toque que está haciendo, o sea, no me parece tan suave, que si podría hacer con un poquito más de hundimiento, sí, probablemente, pero creo que eso es algo que se daría naturalmente y vamos, que su cuerpo le diría qué tanto hundimiento tolera ya cuando modifique la bajada, o sea, porque creo que bajar así de lento como lo está haciendo y conscientemente hundir más, no vas a tener el beneficio que tendría de bajar más fluido y que, digamos, de manera un poquito más intuitiva, por así decirlo, determinar el grado de hundimiento que, con el que él se siente cómodo, que no va a ser el mismo. O sea, por más que dos personas sean heavyweights por igual, no van a hundir exactamente lo mismo. Y al final tú tienes que sentirlo, ¿no? O sea, aquí a veces la pregunta con el tema del hundimiento es qué tanta tensión seguir soportando o no durante la pausa, ¿no? Porque obviamente nadie, por como te llames, va a ser un 0% de tensión en la pausa, ¿no? Por más que hundas, o sea, nadie, porque pues en ese caso ya no habría forma de salir de ahí, necesitas sostener cierto grado de activación para luego poder empujar, ¿no? Entonces, ¿qué tanto va a ser para Godric lo óptimo de hundimiento? Pues eso es algo que él tendría que como que experimentar, sentir, pero yo creo que lo primero sería modificar la velocidad de la bajada y ya después, cuando esté llegando al pecho, si obviamente baja a una cierta velocidad, y a la hora de querer tocar el pecho con el hundimiento siente que lo está hundiendo demasiado, pues bueno, probablemente habría que controlar un poquito más eso a la hora de ya de tocar, y rigidizarse un poquito antes y bueno, ver en qué punto él siente que tanto puede sostener mejor la pausa, porque creo que es aquí como que la parte más relevante, ¿no? De que pueda tener una pausa estable, o sea, por más que sea hundimiento, pues que no tenga movimientos durante la pausa y que luego también en qué grado de hundimiento siente más como pop, ¿no? Del salir del pecho, que es básicamente lo que se busca obtener como ese extra de hacer el hundimiento, ¿no? Esa salida del pecho más potente, con un poquito más de, como de efecto de catapulta, si quieres verlo de esa manera, ¿no? Creo que aquí estaría interesante que mencionaras un poquito de un, pues digamos que se puede decir un case study que hiciste de algo similar con Peltier, porque recuerdas que, pues bueno, Peltier empezó con todo lo del hype del panzapress y eso, eh, pero después de eso empezó a hacer un soft touch, ¿no? O sea, algo similar a lo que está haciendo Godric aquí, y al final terminó regresando, ¿no? Si mal no recuerdo al press panza. ¿Qué Sí, fue lo que observaste ahí en el caso de Peltier? ajá, justamente yo creo que esa fue como que la transición, ¿no? Primero fue algo como muy burdo de decir, ok, vamos a hundir, y a veces era más, a veces era menos, simplemente era algo menos consciente, y eso traía consigo, pues justamente que a la hora de empujar era menos consciente todo, ¿no? El tema del glúteo era un tema muy recurrente que se levantaba, tenía a veces demasiado flare en los codos porque pues estaba muy loose en general a la hora de llegar al pecho. Entonces el experimento del soft touch con él
fue básicamente intentar generar más conciencia de lo que es mantener una estructura más rígida en general. Por más que hundas, no significa que todo tú tengas que estar hecho gelatina, ¿no? Entonces fue básicamente eso el experimento del soft touch. Obviamente, después con el paso del tiempo se reintrodujo al zinc, pero ya una vez habiendo aprendido a sostenerse de una manera más activa durante la pausa. Entonces ya era para él más intuitivo, o sea, como sentir qué grado de tensión o qué grado de activación, tanto a nivel posterior como de espalda durante el apoyo contra el pecho, como qué grado también de tensión en la parte anterior del pec y de los hombros y demás, era el conveniente para no perder, para que no existiese tanto un reacomodo del centro de masas, porque bueno, si tú hundes y al mismo tiempo te empuja, probablemente estás ya hundiendo demasiado, básicamente, ¿no? Habría que buscar un hundimiento que te generara como ese beneficio más elástico, si quieres verlo, pero que no involucrara un reacomodo del centro de masas tan robusto que luego te trajese problemas de la línea de empuje, por ejemplo, y demás. Entonces, pues básicamente es el proceso y ya al final, pues era como bastante más refinado, ¿no? Ya no había tanta libertad de movimiento en todos lados, era más bien como, sí, un hundimiento, pero con todo algo más fijo, ¿no? O sea, más fija la orientación de la caja torácica, más fija la orientación del codo, y era como bajar y subir, no en una línea recta vertical, como quizá pudiese ser un bench press de otro tipo de levantador, pero ya no con tanta variabilidad ni tantas oscilaciones ni de su cuerpo ni del bar pad. Sí, y al final de cuentas el experimento pues salió muy bien, ¿no? Porque si mal no recuerdo, ya tiene rato esto, pero si mal no recuerdo, Peltier antes de eso estaba por ahí de los 180 de banca, ¿no? Y ya cuando regresó y aprendió a hacer esto, pues fue cuando su banca le reventó, ¿no? Por ahí de los 200 pasaditos. Sí, yo creo que históricamente fue como en la primera etapa, fue de, creo que partió como en 135 o 140, algo así de bench, y así haciéndolo como más burdo, más, o sea, bueno, pues, enfocándonos más quizá en la programación y demás, se empujó hasta 170 más o menos, y ahí llegó como a un cierto platón, ¿no? En donde era como que estaba en 70, 75, 70 y fallando 80 muchas veces y demás. Ya después se hizo el experimento en donde pues se medio equiparó el rendimiento del zinc, quizá un poquito por debajo, pero estaba por ahí cerca. Y ya cuando se regresó al hundimiento, fue cuando pasó de esos 70, 75, 80 hasta los, ¿qué tiro? 200, 7 por ahí. 207, ajá, 207, exacto. Sí, entonces en el caso de Godric, pues creo que bien podríamos compararlo y decir que está en un punto similar al que estaba Peltier cuando estaba haciendo el soft touch, ¿no? Entonces ya Exacto. domina la parte de generar la tensión, de estar apretado, y creo que ahorita si aprendiera a dominar esta parte de hundir y de sacarle provecho, pues podría darle un buen boost a su banca, ¿no? Sí, sin duda creo que se vería bastante más potente de lo que se ve ahorita. Ahorita se ve controlado, se ve bien, pero podría verse más fuerte, básicamente, ¿no? Sí, va, que va. Entonces nos vamos con el próximo y también es de Godek y es su sentadilla. La verdad es que Le vamos a dar el visto bueno. sí, o sea, la neta es una chulada, ¿eh? A ver, ahí va. Mira, la verdad no sé tú, pero yo no tengo absolutamente nada que decir más que felicidades. Qué bonita sentadilla y estás bien fuerte, mi bro. Sí, realmente, bueno, o sea, yo creo que es un levantamiento extremadamente sólido, muy consistente a nivel técnico. Obviamente estamos hablando de una carga elevadísima, ¿no? No sé si son esos 330 o algo del estilo. Eh, y es muy probable que existan ciertas desviaciones, cierta variabilidad de lo que será la línea óptima, ya cuando nos acercamos a estas cargas absolutas o relativas tan elevadas, ¿no? Pero eso no significa que haya un error como tal que solucionar, ¿no? Al final tenemos que recordar que nuestro cuerpo siempre va a buscar las estrategias que más lo acerquen a la producción de fuerza. Y eso, en función de lo que sienta de demanda de carga absoluta, pues va a ser cosas quizá a veces un poquito inesperadas o un poquito fuera de lo que tenemos como la media técnica, pero son, repito, no significa que tengamos que necesariamente corregir nada. Ya cuando se empieza a presentar en cargas más bajas o que es algo más acentuado, que aquí realmente no hay nada que sea como muy evidente que se tenga que corregir, pues es simplemente
pues realmente seguir por ahí, ¿no? O sea, es un muy, muy buen levantamiento. Sí, concuerdo. O sea, la neta, muy, muy bonita sentadilla, se ve muy eficiente, se ve que puedes empujar, casi, casi que como en máquina, ¿no? O sea, la verdad me sorprende el poco grado de desviación técnica que hay con un esfuerzo tan máximo. Entonces, eh, pues nada, muy bien. Vamos con el próximo. Y este es Luis Camarillo. Luis Camarillo también nos hizo un comentario por ahí. Vamos a ver su video y ahorita tenemos el comentario. Ok. Y también se me hace que el error que tiene Luis, pues es algo muy común, ¿no? O sea, es algo que, de hecho, Sí, creo que hemos visto con la mayoría. Dice, fue el tope de una rampa. Es preciso señalar que en esta sesión en concreto no estaba teniendo un buen rendimiento, pero en cuanto a lo técnico, noto una falla en la posición de la cadera y quisiera ayuda. ahí. Este, sí, pues de hecho, o sea, es similar a lo que hemos visto que lo vimos también con Anuar, y lo que mencionamos también de Gregory, que pues en su vida no se vio, pero es lo que le pasa, eh, en lo que le pasó en el Nacional, ¿no? Yo creo que las recomendaciones pues irían muy en línea de lo mismo, ¿no? O sea, básicamente aprender a hacer un hinge sobre todo. Y yo creo que este caso, al menos yo, es el que veo como más, o sea, más, que más necesita una intervención a comparación de los demás, porque este pues sí es un grado como muy, muy agresivo de flexión, ¿no? Sí, o sea, creo que va. O sea, con Gregory comentábamos que quizá era parte de un slack un poquito descoordinado y demás. En este caso, creo que más que un slack es solo una falta de conciencia de lo que es poder mantener la bisagra de cadera a la hora de empujar. O sea, porque realmente nunca entra en una posición, digamos, más neutra, entre comillas, ¿no? Siempre está con ese grado de flexión y de retro constante. Y pues así levanta, ¿no? Que pues bueno, al final no es un levantamiento quizá tan pesado como para que lo haga fallar, pero se ve la ineficiencia que eso le traería, ¿no? En cargas más elevadas. Entonces, aprender a hacer un hinge y sobre todo luego poder extrapolar eso a un sumo, ¿no? O sea, bueno, aprenderlo en una bisagra de cadera más pura, dígase igual RDL, stiff leg deadlift, y luego poder extrapolarlo al sumo eh, que quizá no va a ser tan directo, pero que pues definitivamente es algo que resulta necesario, ¿no? Hacia, creo yo, hacia el largo plazo. Entonces, a ver, si alguien pregunta a qué se refieren con respetar o mantener un hinge o bisagra de cadera, ¿qué le explicarías en este caso a Luis? Pues sobre todo, para hacer un buen hinge, yo creo que tienes que estar en una posición relativamente neutra en la cadera. Y algo que quería nomás aclarar ahorita que tú mencionaste retro, quiero aclarar que cuando Armando dice retro se refiere a una retroversión pélvica. Pueden buscar fotos ahí en Google o pues nomás para que lo entiendan más. Es cuando la pelvis está rotada como hacia adentro, ¿no? Eh, y esto básicamente pues te impide utilizar cuando tu pelvis está rotada en retroversión, básicamente tus glúteos están muy acortados. Y ya que están muy acortados, pues no se pueden acortar más, ¿no? Y no están en la mejor posición para producir fuerza, por lo que no los puedes utilizar mucho para bloquear. Por eso es importante que estés en una posición un poco más neutra para que puedas utilizar tus glúteos, ¿no? Que son de los músculos más grandes de tu cuerpo, y en un peso muerto son importantes, porque hay que recordar que en el peso muerto hay dos componentes, que es como la componente de empuje de piernas y la componente de hinge, ¿no? De bisagra de cadera, ¿qué es lo que le está faltando aquí? Aquí básicamente solo es un empuje de piernas con un desenroscamiento de lumbar, ¿no? Y lo que deberíamos de buscar es un empuje de piernas seguido de un empuje con los glúteos hacia adelante, ¿no? Y eso es lo que no estamos pudiendo lograr si no hacemos el hinge, ¿no? Que de hecho, una recomendación ahorita que se me ocurrió cuando estabas hablando de practicar el hinge con un hinge pues más puro, dígase un stiff leg o un RDL, yo creo una regresión interesante que podrías intentar, y esto ya es como recomendación de programación, podrías intentar hacer un stiff leg deadlift o un RDL, y después hacer una regresión de eso a, digamos, un sumo stiff leg deadlift, algo Ya. así,
y ya después podrías hacer incluso un complex, ¿no? De que la primera T-flex sumo y la segunda ya comp sumo, algo así, y de esa manera pues se te va a ir engranando en la cabeza cómo hacer bien un hinge y de manera pues segmentada, ¿no? O sea, poco a poco para que aprendas una cosa a la vez. Sí, en este caso también hay que recordar que, bueno, hablaste en este caso de la retroversión pélvica, que es como la orientación que tiene la pelvis en un momento preciso, en este caso a la hora de meter la cadera, pero pues también hay que acordarnos que todo está unido, ¿no? Entonces lo que pasa con tu pelvis pues va a ser, también va a tener una incidencia muy grande en qué pasa con la parte más inmediata hacia arriba y hacia abajo, que en este caso hacia arriba pues sería la lumbar, ¿no? Entonces, si la pelvis está en retro, pues muy probablemente la lumbar también va a estar en ese grado extra de flexión o de sifosis. Y ya todo en conjunto, pues se va sumando y nos va dejando en una posición, pues como que nos lleva a cierto tipo de estrategias, ¿no? Que hasta alguien pudiese pensar o sentir que en esa posición es más fácil despegar. Y pudiese ser cierto, ¿no? Porque al final lo que estás haciendo es como que todo tiende a estar más cerca de la barra, de la línea media, de como que tiende a converger. Y ahí, pues es más fácil empujar hacia arriba. Pero luego aquí el tema es que tenemos que extendernos y como comenta el Cubi, en una posición ya cortada es más difícil generar producción de fuerza. Entonces, por lo idóneo, a lo que nos referimos con mantener la bisagra de cadera, el hinge eh, correcto, pues es que la relación entre tu pelvis y tu caja torácica no se mueva demasiado, ¿no? O sea que si nos imaginamos que tenemos un hilito en la parte anterior de las costillas y uno en la parte posterior, que esos dos hilos que tienen una longitud igual, pues se mantengan con esa misma longitud durante todo el movimiento. Pero si en este caso el hilo anterior, el de la parte delantera, se acorta y el de la parte posterior se alarga, pues ahí ya estamos modificando la orientación de ambas estructuras y va a ser complicado que todo actúe en conjunto, en cohesión, porque ya estamos como justamente orientándonos a cierto tipo de estrategias no tan completamente, o sea, no tan bien distribuidas, vamos, que eso nos va a llevar a usar más de demasiado de una parte y demasiado poco de otra, probablemente, ¿no? Entonces sería mantener esos dos hilitos de la misma magnitud, a la hora de meter la cadera y a la hora de empujar, básicamente, ¿no? Que no se acerque la caja torácica por delante, y pues bueno, que no se aleje por detrás, ¿no? De la pelvis. Que bueno, hay muchas analogías para eso, ¿no? Lo de la cubeta de agua que se está moviendo y demás, ¿no? Pero ese es el punto. Y bueno, ya la regresión que comenta Kubi me parece bastante interesante, bastante correcta. Y luego la parte aquí crucial sería que ya cuando intentes pasar a hacer tu gesto de competición, tu sumo, que cuando estás metiendo la cadera, como durante tu wedge, evitar justamente que al meter la cadera generes esta retro, ¿no? O sea, tienes que poder llevar la cadera hacia adelante sin modificar lo que comentábamos, la orientación de la pelvis o en este caso los hilitos que decía yo, ¿no? Ujú. Y de hecho aquí, mira, le puse pausa en este frame porque creo que ejemplifica bien lo que estabas mencionando. Y es que aquí muy claramente se puede ver, digamos, si nos imagináramos la parte de, o bueno, hacia dónde están apuntando su caja torácica, se ve que está apuntando así, en esta dirección, hacia atrás, y hacia dónde apunta su pelvis, la pelvis apunta hacia arriba, ¿no? Entonces, digamos, en este caso lo que quisiéramos es que ambas apuntaran en la misma dirección, ¿no? O sea, que sería Sí. pues algo así. Y en este caso, pues no, o sea, hay una discrepancia, ¿no? Es lo que Kabuki le llama, pues, la tijera abierta, ¿no? Y pues bueno, esas son las recomendaciones. Pasamos con el próximo, que es Sebastián Basalar. Vamos a ver. Aquí nos mandó un video largo, pero vamos a adelantar un poquito. Ok, ¿lo quieres iniciar tú? ¿Saben? Sí, bueno, podemos ver que tiene bueno, las condiciones en general de donde está entrenando parece que es como un poco curioso, ¿no? O sea, no sé si el banco le queda muy chaparrito, pero es un ejemplo de lo que tú comentabas hace rato, ¿no? De cuando quizá la rodilla queda demasiado alta o está borderline de estar demasiado alta para poder ejercer un leg drive realmente efectivo. O no sé si es que en este caso él es gigante, no lo sé,
también puede ser. Eh, pero bueno, todo en general diría yo que se ve como un poquito demasiado pasivo, ¿no? O sea, en cuanto saca la barra del rack, inmediatamente baja el glúteo, pero lo baja de una manera completamente descontrolada y pues se nota que pierde mucha posición, ¿no? O sea, de la extensión que pudo haber generado en su cero, pues pierde prácticamente toda la extensión. Y luego también, pues parece que sus piernas realmente no están logrando ejercer demasiada presión lateral, ¿no? De hecho, podemos ver que durante la excéntrica hay como hasta un cierto valgo, ¿no? A una cierta aducción, en donde va la pierna hacia adentro, lo cual pues obviamente nos indica que no está como que cerrando la cadena, por así decirlo, ¿no? No está ejerciendo eh, demasiada fuerza, entonces todo tiene demasiado movimiento, básicamente. O sea, en la bajada todo se mueve hacia los pies, en la subida, pues tiene un empuje bastante fuerte, diría yo, o sea, se ve contundente, pero que creo que podría estar soportado mucho más por todo su cuerpo. O sea, creo que en este caso es un buen ejemplo de un bench que pues es como pues bastante fuerza bruta, por así decirlo, pero que podría optimizarse más acompañándose de lo que podría ser todo el cuerpo como conjunto, ¿no? Que sería darle mayor soporte a la posición de la orientación de la caja torácica y en general del punto de apoyo superior, con el uso del punto de apoyo inferior, ¿no? Que sería pues sus pies, sus piernas y demás, ¿no? Sí, y de hecho yo también quería mencionar eso, que pues no sé cuánto peso sea exactamente, pero parece que son cerca de 140 kilos, ¿no? O sea, no sé si Sí, sean 135, algo así. Y la verdad es que se mueven pues bastante fácil, con buena pausa, eh, y con una técnica, pues la verdad es que le faltan muchas cosas, ¿no? Entonces, la verdad, yo creo que esta banca tiene muchísimo potencial para explotarse, o sea, fácilmente mejorando tu técnica, le vas a poder subir un montón de kilos porque digamos que hay mucha fuerza, pues por falta de otra mejor palabra, bruta, ¿no? O sea, básicamente es puro muscle, pues ahí. Eh, y yo concuerdo. Primero que nada, las condiciones pues se ven bastante subóptimas porque ese bench de gimnasio se ve muy, muy chaparrito para ti. Aparte los tenis pues también tienen algo de elevación. Entonces pues sí, pasa justo lo que mencioné ahí en el video de Tatito, que es que la rodilla queda demasiado alta, incluso se ve hasta más alta que donde sería el centro de tu cadera. sí. Y en esa posición pues es muy difícil generar un buen leg drive. Entonces, de cajón, si pudieras conseguir una manera, no sé si yo lo que he visto en estos casos, las personas que entran en gimnasio a veces tienen bancas sueltas que son un poquito más altas y la puedes poner en el rack y eso tal vez simularía un poco más lo que sería pues una banca de competencia, pero en general de la técnica, si buscar básicamente generar más tensión en todo el cuerpo completo, ¿no? En todo el sistema, más tensión y más unión, ¿no? O sea, no que estén como todas las estructuras flojitas Segmental. ajá, segmentadas y solitas entre sí, ¿no? Hacer que todo se una y funcione pues como uno, ¿no? Para poder utilizar tus músculos pues de manera eficiente y que no solo sea un empuje así a la pura fuerza y a la y se va. ¿Y qué paso le darías para generar esa cohesión entre pues las diferentes partes de su cuerpo? Fíjate que con este banco es difícil, o sea, a mí sí me gustaría verlo con un setup mejor de competencia, pero tal vez de así de cajón, en estos casos, pues poner los pies bastante más atrás, que Sí. conseguir unos tenis más chaparros para que pueda pues lograr eso, ¿no? De que su rodilla esté un poquito más abajo y que esté más tight. Veo que le está poniendo, parece un tapete de yoga ahí al banco para que no se resbale, me imagino. Entonces, eso es bueno, pero pues solo falta aprovecharlo, ¿no? Porque la verdad es que aquí no, o sea, no le estamos sacando básicamente nada de provecho, ¿no? Tal vez ahí en el setup pareciera como que sí, porque pues ahí te estás clavando bien de los trapecios, y generando lo que parecería ser un arco, pero en el momento en el que baja los glúteos ya se perdió todo, ¿no? O sea, básicamente es como si no hubiera hecho nada de lo que hizo en el setup. Sí, yo una recomendación que le daría así como muy puntual, que creo que le marca una diferencia significativa, es que cuando hace el un rack, a la hora de sacar la barra y hacer el reacomodo pues, de los brazos, al mismo tiempo que va reacomodando la barra, se va moviendo todo él. Entonces hay que intentar, a la hora de generar ese gesto como de presión escapular, como el gesto de pullover, intentar mantener el torso donde lo tenías cuando sacaste la barra y ya hasta que terminas de reacomodar los brazos, ahora sí bajar el glúteo. O sea, pero hacerlo
primero el gesto de pullover, manteniendo la extensión que generaste, y ya después que acomodaste los brazos, ahora sí bajas el glúteo, y obviamente, pues si puedes bajarlo con bastante más control, más conciencia en poder sostener la activación pues de tus extensores de rodilla, de tus quads y demás, es probable que mantengas mucha más parte de la extensión que habías generado en tu cerebro, porque pues se ve que algo hiciste, ¿no? Pero ya cuando bajas el glúteo, como dice el cubi, se pierde completamente. Entonces, cuando te pasa la barra el spotter es intentar mantener el pecho alto, el pecho hacia atrás, reacomodar y ya después que reacomodaste los brazos, ahora sí bajar el glúteo, pero intentar pues que mantengas la mayor parte de la extensión que habías hecho, ¿no? Sí, es justamente este pedacito, ¿no? O sea, de que ahí, Sí. ok, Ahí, dices, todo bien, ¿no? Pero ahí se ve bien. en cuanto saca la barra, ahí ya valió, porque O sea, hizo parece que la barra lo empujara hacia adelante, pero eso no debería ser, básicamente. sí, 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 o sea, hacer básicamente todo más segmentado, ¿no? Sacar la barra y mantener esta posición en la que está el resto de tu Ah, cuerpo, exacto. y ya, digamos, quedar aquí en esta posición con la barra en Pero las con la manos, posición del torso pasada, básicamente. exactamente, tal vez tener los pies un poquito más atrás y descender con más cuidado, ¿no? O sea, con más cuidado y siempre tratando de que el glúteo esté o aterrice, digamos, lo más pegado a tus hombros posible, ¿no? Ujú. Para que puedas mantener esa tensión y no solo bajarlos así todo flojito y después de que bajas, como que ahí buscas volver a apretar, ¿no? Con el leg drive, pero pues ya no logras lo que Claro, pudiste haber logrado desde el cero. correcto. Ajá, entonces yo creo que esta banca, la verdad, a mí se me hace que es algo muy explotable, o sea, con algo de trabajo técnico y mejoría técnica, o sea, yo sé que se le pueden subir muchísimos kilos, entonces ahí es una recomendación que pues tal vez sí deberías de tomarte porque te va a beneficiar mucho. Entonces nos pasamos con el próximo y ya el último nos mandó dos levantamientos que es Víctor Daniel. Vamos a checar primero su peso muerto. Vamos a verlo otra vez. Que es un levantamiento, pues obviamente muy cercano al máximo o directamente máximo. Ok, pues en este caso a mí me parece que la técnica es relativamente buena. O sea, parece que tiene pues un torso bastante corto a comparación de sus piernas, por lo que, perdón, venía pasando un camión. Un torso bastante corto a comparación de sus piernas, por lo que el ángulo de inclinación de su torso, pues es bastante cerrado, ¿no? O sea, está muy inclinado, pero se ve relativamente consistente. Yo lo que veo aquí nomás es que tal vez en este caso el centro de masa está muy atrasado, o sea, sería lo opuesto a lo que pasó con, me parece que Anuar, No, si mal no, Con Luis con Campos. Luis. Porque aquí si te fijas se ve como que sube y al final, digamos la trayectoria de la barra se ve como en una L invertida, ¿no? O sea, de que sube y al final hace como una especie de hip thrust con la barra y eso pues es producto de que estaba la barra atrás de su midfoot, ¿no? Al momento de llegar al bloqueo. Entonces, tal vez tratar de iniciar con la barra un poquito más adelante. Y también otra cosa es que probablemente podríamos aprender a utilizar un poquito más la abducción para que el ángulo del torso no fuera tan inclinado y poder utilizar un poquito más las piernas y que no sea tanto un jalón y que sea pues más como una combinación de ambas, ¿no? Sí, yo creo que en este caso es un buen ejemplo de alguien que está manteniendo un buen hinge, que justamente Ujú. lo platicábamos, pero por otro lado no parece que le esté dando tanto uso a sus piernas, justamente, ¿no? Eh, entonces, probablemente probar quizá un cierto posicionamiento de pies o de piernas en general que le permita abducir algo más y de esa manera acercar un poquito más la cadera hacia la barra y de esa manera intentar que pueda ejercer más fuerza con la extensión de rodilla, ¿no? Básicamente. También se ve como muy estático
el levantamiento en general. Yo siempre he sido como bastante partidario de ser pues, algo más dinámicos. Siempre he creído pues que el movimiento precede el movimiento en general. Entonces, hacer un gesto previo al empuje creo que en este caso le resultaría bastante provechoso porque sí se ve pues muy estático ese inicio y pues bueno, claramente es el punto que como que más le cuesta, ¿no? Entonces, quizá hacer un wedge un poquito más, con un swing más largo de cadera o bueno, un wedge en general, porque aquí sí parece que es como que toma y directamente de ahí va para arriba, que pues no tiene por qué estar mal necesariamente, pero pues aquí sí parece que existe como esta dificultad para generar producción de fuerza inicial, ¿no? En la que será la porción inicial del levantamiento, donde tendría que haber más push. Y aquí parece que, por lo que sea, cuestión de posicionamiento o cuestión del movimiento en general, no se está consiguiendo ese extra push con los extensores de rodilla. Entonces, probar ambas cosas, quizá abrir un poquito el stance, rotar externamente más la punta, intentar acercar simplemente un poquito más la cadera hacia la barra y también probar a hacer un wedge algo más, con algo más de movimiento, básicamente, ¿no? O sea, como con un caderazo más notorio o un mayor reacomodo del torso, también puede ser, ¿no? O sea, no tiene necesariamente que ser solamente un movimiento de la cadera hacia adelante, también puede ser que coloque el hombro más adelantado a la hora de tomar y luego a la hora de ya colocarse para empujar, jale fuertemente hacia atrás y en general que busque algún gesto que implique movimiento previo a su empuje inicial. Sí, concuerdo. Y tal vez yo creo que eso de apuntar la punta de los pies un poquito más para afuera va a marcar una gran diferencia para que le pueda dar esa abducción y que pueda realmente acercar más las caderas y pues que le dé ese espacio, ¿no? Para realmente posicionar la cadera, pues tal vez un pelín, o sea, cualquier cosita más abajo y que realmente pueda utilizar las piernas sin perder ese buen hinge que tienen, ¿no? Entonces yo creo que de esa manera combinaría bien como ambas cosas y no sería pues solo, digamos, un stiff leg, ¿no? O lo que le dicen por ahí el sumonventional. Summon Bench, no lo he escuchado. Es de Coined by Armando Quintal. Ah, Pero bueno, yo creo que sí, esas recomendaciones le pueden funcionar bien. Y ahora sí, pasamos con su sentadilla. Vamos a ver qué tal está su sentadilla. Ok, aquí en este caso yo sobre todo veo temas de manejo de masa, de centro de masa, perdón. Porque aquí, si te fijas en la bajada, parece que se va inclinando más y más y más hacia las puntas. Que digo, este también es un error súper común en la sentadilla. Diría que yo personalmente es de las cosas más comunes que veo, ¿no? O sea, como errores de manejo de centro de masa y es que se va inclinando cada vez más hacia las puntas en la bajada y luego en la subida pasa lo opuesto, ¿no? O sea, va compensando hacia los talones y ahí ya la desventaja de cuando nos vamos demasiado hacia los talones en la parte concéntrica del movimiento es que no podemos utilizar bien nuestro empuje, ¿no? El empuje de nuestras piernas y se vuelve más una especie de good morning que una sentadilla per se. Entonces, aquí sobre todo lo que yo buscaría es encontrar el midfoot, o sea, encontrar, alinear aquí eh, la barra con tu midfoot antes de descender y tratar de controlarlo, o sea, de ser muy consciente de eso a través de la bajada. De hecho, pues yo por ahí empecé a hacer, no sé si le habrá tocado a Víctor ver esto, pero lo del QB Balance, por eso empezó básicamente porque yo tenía el mismo error, ¿no? Que después ya lo llevé a un extremo al que pues me empezó a pasar lo opuesto incluso. Eh, pero pues tal vez nomás para aprender a sentir tu pie es algo que podrías intentar hacer, ¿no? O sea, solo jugar un poquito con tu centro de masa para sentir cómo se siente tener presión en la parte frontal del pie y que no solo quede todo en los talones y que puedas empujar con el pie completo, ¿no? A través que de de todo hecho, el movimiento. contextualizando un poquito con lo del QB Balance, o sea, recuerdo que en ese punto, pues bueno, estábamos intentando solucionar, pues justamente el que al llegar al fondo,
tú perdías mucha tensión, ¿no? De que pues, se te iba completamente el Se peso desarmaba. te desarmabas. Sí. Entonces, yo le estaba diciendo al cubo de que es que necesitas antes de bajar sentir una presión más constante en toda la planta, en este caso más como en el Big Toe, ¿no? Que era como el cue original. Entonces, pues el cubi pues se le ocurrió empezar como pues, hacer el gesto como de ir rocking hacia adelante, hacia atrás, buscando sentir el Big Toe, que pues no necesariamente está mal, ¿no? Eh, que igual es algo que ya había intentado en el pasado con algunos otros levantadores y demás, y funciona bien. Aquí el tema es que el propósito era generar conciencia, ¿no? No generar como un cierto hábito de movimiento necesariamente. Um, y el propósito de esto, como repito, es que se sintiese la presión en la punta y en el talón antes de comenzar la bajada, que durante la bajada se sostuviese constante, evitar que se te fuese o hacia un lado o hacia el otro al llegar al fondo, y luego ya en la subida hacer un reverso, ¿no? De lo que pasó en la bajada. Ese es el objetivo, básicamente. Ya luego el cubo lo llevó como a otro nivel de empezar como a jugar a los columpios y le empezó a generar otro tipo de problemas. Pero sí es algo que realmente es utilizable, ¿no? O sea, básicamente lo que deberíamos nosotros poder sentir antes de comenzar la bajada es que el peso se asienta más o menos en la mitad del pie, pero que esto nos involucra una presión en toda la planta, porque el error más común es sentir el peso muy hacia los talones antes de bajar, porque es como que el punto de apoyo más pasivo, entonces es fácil como solo recargarnos, pero luego durante la bajada, si estabas con el peso muy atrás antes de bajar, te va a mandar hacia adelante, y luego en la subida, si estabas muy adelante, te va a mandar hacia atrás. ¿Qué es lo que le está pasando en este caso? Que al llegar al fondo se va un poquito hacia adelante, hacia las puntas, y al salir del fondo, todo su cuerpo quiere ir hacia atrás, porque estaba básicamente cayéndose hacia adelante, ¿no? Pero pues casi siempre tu cuerpo va a tender a como sobrecompensar la situación. Entonces es como que te va a mandar hacia atrás al punto óptimo, te va a mandar todo lo que pueda para atrás, que es lo que aquí sucede y la rodilla termina quedando pues completamente casi que alineada con el tobillo y ya en ese punto lo que puedan ser tus extensores de rodilla se vuelve bastante más limitado, no es como si quisieras hacer una sissy squat y pues bueno, Sí. obviamente no somos tan fuertes en una sissy squat. Entonces, lo que debemos buscar es eso, mantener la presión contra el suelo constante en toda la planta y que al salir del fondo podamos percibir que empujamos como eso, como una plancha, igual como un leg press, como comentábamos, como si fuese una plancha al resistir la bajada y luego al empujar. Y que la rodilla de preferencia se mantenga en una posición un poquito más fija en ese plano a la hora de salir del fondo, ¿no? No permitir que se vaya para atrás o por lo menos no tan rápido, porque pues tenemos que poder seguir empujando, por lo menos hasta que superemos el sticking point o algo del estilo, ¿no? Sí, y algo que yo siempre les recuerdo a mis atletas es que cuando hagan un cambio técnico, tienen que hacer cosas sutiles, porque es muy fácil, digamos, y es lo que me pasó a mí, ¿no? Con el QI balance, que te dicen, presionen en la punta del pie o en el dedo gordo del pie y pasas pues de un extremo al otro, ¿no? O sea, de tener una sentadilla muy recargada hacia los talones a tener lo opuesto completamente, una sentadilla demasiado recargada hacia el forefoot. Y al inicio puede sentirse incluso mejor porque pues muchas veces ya por el entrenamiento tenemos sobrecargadas ciertas estructuras por la técnica que tenemos, ¿no? Y ahora si pasamos a lo opuesto, pues se va a sentir mejor de inicio porque las estructuras que teníamos sobrecargadas ya no las estamos usando tanto y ahora estamos sobrecargando las estructuras que estaban más frescas y de inicio pues se siente al millón, no dices, ala ya, o sea, encontré la clave, ¿no? Y aquí es y se siente al millón. Pero ¿qué pasa? Que al momento en el que ya empiezas a generar fatiga con este nuevo patrón de movimiento, te das cuenta que hoy sabes que pues esto tampoco es tan sostenible. Entonces, siempre hay que tratar de hacer cambios sutiles para quedar, digamos, en un punto medio, o sea, que no quedemos en los extremos porque casi nunca vas a estar en lo correcto, ¿no? Entonces, hay que tratar de buscar hacer cambios sutiles y en este caso creo que también solo sería un cambio sutil en la presión del pie y yo creo que con eso quedamos al millón, ¿no? Correcto. Ok, pues ya con esto cerramos este episodio. La verdad quedó más largo de lo que esperaba, ¿eh? O Sí. sea, de inicio que dijimos que iba a durar 3 minutillos nomás, pero no. Al final sí nos extendimos. La verdad me gustó mucho este episodio. Creo que dimos bastante valor y pues me gustaría que
todas las personas que estén viendo este episodio, la próxima vez que lo hagamos, que debería ser en 4 semanas más, pues que nos manden videos, ¿no? La verdad a mí me gustó mucho hacerlo y creo que estamos entregando bastante valor a la comunidad, entonces aprovéchenlo, ¿no? O sea, aprovechen lo que estamos haciendo porque creo que les puede beneficiar mucho, ¿no? Sí, al final es algo que hacemos nosotros todos los días, ¿no? O sea, Ujú. literalmente, pues eso nos dedicamos, pero creo que aquí la parte más interesante es que lo podemos hacer en conjunto y complementarnos o en algunos casos, pues ponernos, ¿no? Si es necesario, ¿no? Y eso creo que es algo positivo porque, pues, es más, hasta atletas nuestros propiamente podrían, por ejemplo, un atleta mío escuchar una retro mía como todos los días, pero complementada por ti, que quizá puede ser algo diferente o opinar algo distinto. Y eso creo que tiene valor. O sea, al final, claro, como entrenadores debemos tener la capacidad de poder solventar los problemas, pero pues siempre escuchar una opinión externa, sobre todo pues de alguien que pueda aportar hacia el tema, no veo manera que no sea positiva. Claro, y de hecho, ahora que mencionas eso, también algo que se utiliza mucho en la industria, es algo que le llaman la perspectiva de ojos frescos, ¿no? Que es básicamente introducir una persona que no está familiarizada con un proceso a un proceso y con sus ojos frescos poder analizar ese proceso, ¿no? Que en este caso, pues, digamos, sería esta técnica, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, que yo también reviso todos los días la técnica de mis atletas, pues ya digamos, en este escenario tengo los ojos cansados, ¿no? De que siempre, Sí. básicamente, yo estoy corrigiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, cosas similares. ¿Y qué pasa? Si ahora te introducimos a ti, ojos frescos, con una nueva perspectiva, pues creo que se puede complementar muy bien y hacer que obtengamos todos valor de esto, ¿no? Correcto. Así que bueno, atletas del Cubi ya saben, manden, yo se los corrijo. Pues bueno, ya con esto cerramos el episodio. Me gustó mucho y el próximo episodio se viene el preview del Mundial. Creo que va a estar muy interesante. La verdad estoy muy emocionado también por grabar ese. Y pues nada, con esto cerramos. Nos vemos.